Imagina que son las 6:30 de la tarde en el Parque de Río, pero no hay farolas, no hay linternas, ni siquiera tiene celular, solo hay silencio y oscuridad. Así más o menos era la vida en Medellín en el siglo XIX. Si te quedabas en la calle después de las 6, chao. En este video vamos a hacer un viaje al pasado, donde vamos a conocer cómo era Medellín antes de que llegara la electricidad. Y también vamos a conocer cómo fue la noche exacta y el momento exacto en el que se prendió la primera bombilla de luz en la ciudad. Como era lógico, era el sol quien dictaba la rutina, quien decía cuándo se tenía uno que despertar y cuándo se tenía que ir a dormir. Básicamente se podría decir que Medellín en las noches se apagaba completamente. Por eso la luz del día se tenía que aprovechar mucho. Medellín siempre ha sido una ciudad muy trabajadora, incluso en exceso dependiendo del punto de vista. Desde temprano los negocios abrían sus puertas en la plaza principal, lo que hoy conocemos como Parque de Río. Allí estaba el comercio puro y duro, prácticamente parecía una feria todos los días. De hecho, gran parte de las personas se dedicaban a la ganadería o oficios artesanales y su rutina era muy sencilla, trabajar por el día y dormir por la noche. Y aunque los paisas nos jactemos de ser muy trabajadores, la realidad es que eso en ese tiempo ya generaba cierta polémica. Por ejemplo, Camilo Antonio Echeverry, un periodista del tiempo, escribió: Medellín, la rica, la hermosa y opulenta ciudad se muere, porque en Medellín no hay goces, porque su existencia consiste en comprar y vender, en dar dinero a interés y en capitalizar los intereses de los intereses. Medellín es hoy un gran monasterio, un cementerio de vivos, pues sus habitantes se han encerrado en sus casas a contemplar sus doblones, a bendecirlos y a besarlos y a regarlos con sus lágrimas. Tal vez sea interesante explorar ese rasgo cultural tan arraigado que tenemos los paisas frente al trabajo, y yo creo que sería un buen tema para otro video. El caso es que se trabajaba durante todo el día y en la noche no había mucho que hacer. Si eras niño o mujer, por lo general se quedaban en la casa, ayudando en labores domésticas o en alguna tarea artesanal. Una cosa muy importante que hay que recalcar es que en Medellín en ese tiempo no había casi ocio, entonces se acaba el día, se acaba de trabajar y prácticamente a dormir. Y aunque si bien es cierto en ese tiempo ya existía alumbrado público, principalmente con faroles de aceite, este era muy limitado, estaba en ciertas calles y fuera de eso había días en los que no se prendía porque la luna hacía todo el trabajo. Por ejemplo, en esa foto del Parque de Río en 1895 podemos notar este tipo de faroles, pero solamente en las esquinas del parque. En ninguna otra parte de la calle se logran identificar, a excepción de algunas casas como estas. Esto refuerza la idea de que el alumbrado público en esos tiempos era muy limitado. Una vez ya era de noche y estábamos en la casa, solo podíamos iluminar con velas. Y como no había ocio, realmente la gente se acostaba muy temprano para madrugar a trabajar al otro día. Toda esa época en la que el sol gobernaba cambió el 7 de julio de 1898, cuando se encendió la primera bombilla en la ciudad de Medellín, en la plaza principal, o lo que hoy conocemos como el Parque de Río. Quiero hacer una pausa aquí para contarles algo. Mientras editaba el video me di cuenta que si uno busca la fecha exacta que pusieron la energía en Medellín, casi siempre se encuentra con que fue el 7 de julio. Pero indagando en un libro de historia me di cuenta que el 12 de junio de 1898 se escribió una carta que iniciaba diciendo: el 7 inauguraron la luz eléctrica. Y como la carta fue escrita en junio, lógicamente se debe estar refiriendo al 7 de junio. Esto me da a entender que no hay un consenso con respecto a la fecha entre una fuente u otra, pues varía mucho dependiendo del medio en el que se consulte. Ya habiendo dicho esto, podemos seguir con el video. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque la primera vez que llegó la electricidad a Medellín fue un par de años antes, en 1895, pero solo lo utilizaban los ricos de la ciudad. Hoy es muy fácil salir en Medellín por la noche y verla toda iluminada, pero en ese tiempo, tan solo pensar en eso era una completa locura. Lógicamente toda esa electricidad no salió por acto de magia. Realmente se extrayó de unas máquinas que pusieron en la quebrada Santa Elena, donde gracias a la fuerza del río hacían que se generara esta electricidad. Pero bueno, ¿cómo fue ese momento? Seguramente el chisme ya se había regado por toda la ciudad y el Parque de Río ya estaba repleto de gente para eso de las 6 de la tarde, porque todo el mundo quería ser parte de ese hito histórico en el que se encendería la primera bombilla en Medellín. Como era normal en esa época, primero vinieron los actos protocolarios, es decir, una serie de discursos hechos por los gobernadores de ese tiempo antes del gran acto final, que era encender el alumbrado público. Y de un momento a otro, cuando menos la gente lo esperaba,
150 bombillas eléctricas fueron encendidas en el parque esa noche. Y eso parecía magia. ¿Cómo era posible que de una esfera de metal saliera tal cantidad de luz? Y aquí les cuento como una anécdota graciosa, en medio de todo ese gentío, una persona habló súper duro y dijo: Luna, te jodiste, ahora tenés que ir a alumbrar a los pueblos. Ese personaje era Marañas, uno de los personajes icónicos de lo que es la vieja Medellín, algo así como Cosiaca, pero menos popular. Y desde ese momento la vida en Medellín cambió drásticamente. Este cambio de paradigma para una ciudad tan trabajadora como lo era y lo sigue siendo Medellín fue un salto enorme. Poco a poco las calles dejaron de ser un territorio hostil, silencioso y oscuro para volverse un entorno un poco más social, incluso también mercantil, porque conociendo la cultura paisa tan trabajadora no me extraña que después de la llegada de la electricidad a la ciudad, algunos negocios se dieran la posibilidad de atender hasta un poco más tarde. Por ejemplo, como explica la historiadora Catalina Reyes Cárdenas, las cantinas eran el lugar privilegiado de la vida nocturna. En ellas, los hombres compartían solidaridades al calor del licor, se relacionaban con las meseras y buscaban placeres más transgresores. Incluso algunos jóvenes empezaron a habitar la noche, tanto que hasta sus padres les dejaban las llaves del portón por si querían llegar tarde a la casa. Y así poco a poco Medellín se convirtió en una ciudad donde la noche ya no significa oscuridad y donde siempre hay un foco encendido a cualquier hora. Ese cambio de paradigma y que más personas estuvieran habitando la noche en Medellín hizo más visible un problema que venía desde hace tiempo, los llamados vagos, personas sin oficio que para las élites de ese entonces eran un problema y que vamos a explorar en un próximo video.